Capítulo 13. Berenjenas rojas. Desde la mansión La, el sonido rítmico de la tierra siendo removida llenaba el aire. Al principio, Junji se sintió desconcertado, pero ahora era un paisaje al que ya se había acostumbrado. Un enorme y antiguo jardín, diseñado meticulosamente a lo largo de los años, ahora era un campo de cultivo. En la capital occidental, los lamentos de los jardineros resonaban por toda la propiedad. El hermano de Lahan araba la tierra. Lo había hecho en el oeste y seguía haciéndolo en la capital, sin cambiar de propósito, incluso en el corazón mismo de la ciudad. Sin embargo, había algo en la imagen del hermano de Lahan cultivando la tierra en el jardín de la mansión del clan La que hacía a Junji reflexionar. En tiempos de crisis, cuando la plaga de langostas había reducido el suministro de alimentos, incluso el jardín de una propiedad en una zona privilegiada se convertía en un campo de cultivo. Para él, la apariencia del jardín no tenía importancia. Lo admirable era ver a alguien cultivando cosechas únicamente por el bien del pueblo. Junji empezaba a pensar que todo esto era demasiado. Cuando Junji llegó a la mansión, le dijeron que el hermano de Lahan no era realmente Lahan, era el hermano mayor de Lahan, y al parecer, Lahan era el hijo del dueño de la mansión. Entonces, cuando preguntó si eso significaba que el hermano de Lahan también era hijo del dueño de la mansión, le respondieron que estaba equivocado. Junji, como plebeyo, no entendió nada y solo pudo inclinar la cabeza con duda ante la compleja red de relaciones familiares. Desde la perspectiva de un forastero, todos parecían simples residentes temporales, pero no hay nada más complejo que las relaciones entre las personas de esa mansión. ¡Oye, Junji! Su fan, o 4, era el más sociable. Siempre le hablaba con naturalidad. Era un huérfano que el amo de la casa había acogido. Aunque es más joven que Junji, es inteligente y en ocasiones habla como un adulto. Es una persona con quien es fácil conversar. Junto a él solían estar Wu-fan, o quinta, una chica, y Liu-fan, o sexto, un muchacho. Sus nombres peculiares venían del dueño de la mansión, quien los había recogido y decidió llamarlos de manera sencilla. Junji pensaba que parecían nombres de prisioneros. Sin embargo, ellos parecían estar muy a gusto con esos nombres. Los tres llevaban herramientas de limpieza, escobas, cubetas y otros utensilios. ¿Entonces solo debo ayudar a limpiar?, preguntó Junji. Sí, parece que habrá un nuevo residente. Me pidieron preparar una habitación para él. Junji nunca tenía tiempo libre, ya que su fan siempre le asignaba tareas, pero para él estaba bien, porque debía enviar dinero a su hogar, así que en cuanto más trabajo tuviera, mejor. Era algo que le alegraba. Entiendo. ¿El maestro Lahan trajo a alguien? No, esta vez es el señor Lahan. Parece que atenderá a un enfermo a petición del príncipe de la luna. ¿En serio? Junji siguió a su fan. La mansión La, a pesar de su tamaño, tenía muchas habitaciones que no se utilizaban. Era una propiedad antigua, con raíces en la época de la capital imperial anterior, por lo que había sido ampliada con el tiempo. Construyeron habitaciones, pero con pocos miembros del clan La y una cantidad reducida de sirvientes. Muchas habitaciones estaban vacías. Su fan se dirigió a una de las residencias anexas. ¿Aquí? Cerca de ahí había otra residencia anexa, pero está al lado del cuarto de la señorita Yao. Sí, pero el enfermo... ¿Está bien que esté tan cerca de las habitaciones de los invitados? Las señoritas Yao y Enen son asistentes médicos, ¿no? Este es el momento en el que deberían hacer su parte. Además, se les paga por ello, pero ¿exactamente por qué les pagan? No sé si hace falta, la verdad. Su fan, como siempre, tenía un tono mordaz. En realidad, Junji pensaba lo mismo, pero no se había atrevido a decirlo en voz alta. En fin, los de abajo solo tenemos una tarea: hacer lo que nos dicen y terminar rápido. Siguiendo las indicaciones de su fan, comenzó la limpieza de la residencia anexa. Aunque era pequeña, tenía buena iluminación y estaba convenientemente cerca del baño. ¡Su fan! ¡Hay un agujero en la pared!, gritó Wu-fan mientras señalaban el agujero. Bien, revisa todas las zonas que necesiten reparación. Luego le informaremos a la tercera hermana para que se encargue. ¡Lo tengo! ¡Entendido! Liu-fan volvió a imitar a Wu-fan. Si tapamos los agujeros, quizás no haga tanto frío. Si hay un enfermo, será una buena idea preparar un brasero también. Mientras barría el suelo, Junji comentó: a pesar de algunos detalles, el lugar estaba sorprendentemente ordenado. Sí, pero aquí en la capital no hay un Huokang, así que... ¿Un Huokang? Las casas de los ricos del oeste lo tienen.
el suelo está muy cálido. ¡Cálido! Una vez más, Liu Fan imitó a Wu Fan. Liu Fan tenía una forma de hablar torpe para su edad, por lo que Junji sabía, Su Fan había sido el primero en llegar, y después Wu Fan y él, Liu Fan, fueron acogidos por Lahan. Si no fuera por Su Fan y Lahan, quizás esos dos ya habrían muerto de hambre hace mucho. Junji abrió la ventana y, de inmediato, el rojo brillante inundó su campo de visión. ¡Vaya! Sin poder evitarlo, Junji dejó escapar una exclamación de sorpresa. Aquel rojo intenso le hizo pensar por un instante que se trataba de un trozo de carne o sangre, pero al mirar bien, se dio cuenta de que era un fruto. ¡Ah, eso es! El hermano de Lahan estuvo secando esto. Las cosas que estuvo secando. Junji recordaba haber visto aquellas extrañas plántulas de frutos rojos en verano. El hermano de Lahan insistía en que era un vegetal, pero a Junji le recordaba a un dátil. Originalmente, su padre lo había conseguido como planta ornamental, pero al descubrir que era comestible, comenzaron a cultivarlo para consumo. El fruto tenía un toque ácido y podía comerse crudo, hervido o asado. Además, el hermano de Lahan continuaba investigándolo. Ahora estaba probando si podía procesarse como alimento seco. Junji pensó que un agricultor reconocido, incluso por el príncipe de la luna, realmente hacía las cosas de manera diferente. ¡Oye! Justo en ese momento, el hermano de Lahan llegó sosteniendo una azada. Lo siento, lo dejé secándose. ¿Van a usar esa residencia? El hermano de Lahan había terminado su trabajo y estaba empapado en sudor. Aunque la escarcha comenzaba a cubrir el suelo, seguía vistiendo ropa ligera, su piel aún cálida por el esfuerzo. En la capital occidental no era raro trabajar vistiendo solo la ropa interior, pero desde que estaba en la capital no lo hacía. La razón, según decían, era la presencia de ciertas jóvenes. No podía vestirse o desvestirse de esa manera con ellas presentes. Junji llevaba tiempo preguntándose si Mao Mao y Chue no contaban como mujeres jóvenes. Veamos si está bien seco. Tal vez le falte un poco más. Bueno, de todas formas lo recogeré. El hermano de Lahan tomó uno de los frutos rojos y lo examinó, comprobando si estaba lo suficientemente seco. Te ayudaré. Llévalo al otro almacén. La residencia anexa estaba ordenada, aparentemente porque el hermano de Lahan la usaba como almacén. También guardaba herramientas agrícolas allí, por lo que tendrían que hacer varios viajes para moverlas. ¿Otra vez viene algún invitado? Sí, por orden del señor de la luna, van a alojar a un enfermo. ¿Un enfermo? Entonces, habrá que darle muchas verduras. ¿Sabes qué tipo de enfermedad tiene? No han mencionado detalles. Después de transportar los frutos rojos hasta el almacén, vio que Yao y Enen habían regresado. El hermano de Lahan se arregló rápidamente y adoptó una expresión más seria. Tenía rasgos agradables, pero de alguna manera sus movimientos resultaban un tanto cómicos. ¡Enen! Las dos habían regresado juntas a la residencia anexa. Yao y Enen solían tener horarios de trabajo distintos, pero casi siempre Enen esperaba a Yao para coincidir con ella. Hermano de Lahan. Al notar su presencia, Enen se corrigió. Parecía saber el verdadero nombre del hermano de Lahan, pero nunca lo revelaba. Junji sospechaba que el motivo por el cual el hermano de Lahan no decía su nombre real tenía que ver con un tipo de ritual o superstición. ¿Ya terminaste tu trabajo? Si estás cansada, prepararé algunas verduras con propiedades para recuperar la energía y mejorar la piel. ¿Te gustaría probarlas? El hermano de Lahan se apoyó contra la columna de la residencia anexa y sonrió para Enen. Incluso Su Fan, Wu Fan y Liu Fan parecían a punto de intervenir, pero Junji, siendo el recién llegado, se contuvo. ¿Necesitan algo más? Sí, con el frío sería bueno tener algunos condimentos que ayuden a calentar el cuerpo. Entendido. Mao Mao me pidió jengibre, así que lo traeré. También tengo algunos ingredientes interesantes que creo que podrían servir. El hermano de Lahan estaba completamente en modo proveedor. Si al menos enlazara la conversación con temas cotidianos. Pensó Junji, pero no, solo le hablaba para recomendarle verduras. Junji notó que Enen llevaba una horquilla nueva en el cabello, pero el hermano de Lahan ni siquiera parecía darse cuenta.
hermano de Lahan, buenos días. Gracias, como siempre, por las verduras. La maestra de Enen, Yao, saludó e inclinó la cabeza en señal de respeto. No hay problema, lo hago porque me gusta. Junji había visto esa escena muchas veces. Estuvo a punto de comentar que parecía más una conversación entre un cocinero y un proveedor, pero decidió guardar silencio. Entendido. Gracias, como siempre. Si lo dejan junto a la cocina, nos será de gran ayuda. Enen miró fijamente al hermano de Lahan como si estuviera evaluándolo. Por cierto, ¿has oído que traerán a un enfermo a esta residencia anexa? Sí, han llegado varias indicaciones por escrito de Mao Mao. Lo más importante es que su estado nutricional es muy deficiente, así que le daremos muchas de las verduras que has cultivado. Junji no estaba seguro, pero parecía que su conversación con Enen era más fluida que de costumbre. Al menos, ahora el hermano de Lahan hablaba con ellas como un vecino, no como un proveedor de mercancías. La paciente tiene solo 14 años. Tendremos que cuidarla bien. 14 años. Una niña. No dejaré que Lahan se acerque. El hermano de Lahan afiló la mirada. Sí, debemos asegurarnos de que el maestro Lahan no se acerque a esta área bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, Enen parecía que lo decía por una razón completamente diferente. Enen, sé que como residentes temporales no podemos opinar demasiado, pero si nos traen a un enfermo aquí, significa que están contando con nosotras, ¿verdad? Yao hablaba con cierta timidez. Después de más de 6 meses en la mansión La, Junji había llegado a algunas conclusiones. Yao tenía apariencia madura, pero emocionalmente es muy inmadura. Quizás su crianza influyó en ello, pero también era evidente que su sirvienta, Enen, reforzaba esa dependencia. La razón por la que Junji observaba tan atentamente a Yao era por su fan. En la mansión, el acceso a la información del mundo exterior era limitado. Por eso, Yao seguía debatiéndose sobre sus propias acciones, atrapada entre la duda y el impulso. Su fan, por otro lado, parecía más maduro de lo que su edad indicaba. Entendía muy bien los matices de las emociones ajenas y probablemente era un sirviente muy competente. Frente a otros adultos, hablar de Yao era complicado, especialmente con San Fan. El tema era difícil de abordar. Wu Fan y Liu Fan eran demasiado jóvenes, por lo que Junji solo podía ser el único interlocutor disponible. Sin darse cuenta, Junji se había vuelto un experto en las relaciones dentro de la mansión. Yao, está bien querer ayudar a otros, pero si Lahan intenta imponerte algo, házmelo saber. Sí, ya sé, ese frío y despeinado con gafas es mi hermano, así que si te dice algo fuera de lugar, dímelo y le pondré en su sitio. No es que me hayan obligado. Entonces relájate un poco más. Si no lo haces, el enfermo que viene terminará estresado también. Si lo ves como una obligación, será mejor buscar a otro médico. Si la petición venía del príncipe de la luna, podrían conseguir cuanto dinero hiciera falta. Incluso podrían llamar a Mao Mao. A veces, hasta el anciano Luomen puede ayudar. Tómalo con calma. Al final, volverá como siempre. El hermano de Lahan habló mientras daba una palmada en el hombro de Yao. Yao, sorprendida, no pareció molesta y respondió con una leve sonrisa. Enen observó la escena con una expresión seria. Tenía sus reservas, pero parecía que aún estaba dentro de lo aceptable. Sí, no es fácil controlarlo, ¿verdad? Su fan se acercó en silencio y murmuró la pregunta. ¿Qué es lo que no puedes controlar? Si tan solo algunas cosas estuvieran ligeramente alineadas en la dirección correcta, todo fluiría con facilidad. Hasta la hermana San Fan terminaría más rápido con las tareas. ¿En serio? Su fan negó con la cabeza mientras murmuraba, no hay manera, y vaciaba el agua sucia del balde después de limpiar.